Bueno, pórtense bien, que ya vamos a empezar, chiquillos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches para los que están aquí, para los que están allá. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Y bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por nuevamente poder compartir juntos esta vida de fe alrededor de este tiempo de enseñanza, de estudio, donde estamos aprendiendo acerca del pecado, estamos aprendiendo sobre el pecado y bueno, es maravilloso poder entonces estar los hermanos congregados juntos en armonía y vamos a comenzar bien, vamos a tener este tiempo, estos 15 minuticos de clamor, de ruego, de súplica. Vamos a interceder para que sea pues el Padre a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que a través de la palabra escrita y por medio de la revelación del Espíritu Santo, nosotros conozcamos bien, aprendamos bien por medio de la Biblia acerca del pecado, para que primeramente pues sea de provecho para nuestro espíritu, pero no solamente para nuestro espíritu, sino que también para lo que por gracia recibamos, por gracia podamos dar, podamos compartir. Y bueno, entonces nada, vamos a comenzar este tiempo, cada uno vamos a orar ahí desde su lugar, vamos a interceder. Dios Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo, Padre, postrado delante de ti, Padre, agradecido, Padre, por esta salvación.
Bien, vamos entonces a orar. Padre Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos estamos delante de ti agradecidos, Señor, por esta salvación tan grande, por poder venir y confesar, Señor, tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Padre, el Creador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para confesar y reconocer a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas, justificados por medio de esa obra suya en la cruz y a través de esa sangre que Él derramó. Hoy podemos, Señor, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que tú nos has dado. Padre, gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor, tu bondad nos alcanzaron. Gracias, Señor, por ser propicio a nosotros y no hacer con cada uno de nosotros conforme a nuestro pecado ni a nuestra maldad. Gracias por compadecerte, Señor, de nosotros. Gracias por esta salvación tan grande por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, y nosotros estamos aquí porque anhelamos, Señor, conocer y aprender más y mejor a través de tu palabra y por medio de la revelación de tu Espíritu Santo acerca del pecado, Padre. Por favor, capacítanos en esta noche. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos un buen conocimiento y un correcto conocimiento y un correcto entendimiento acerca de lo que tú, a través de tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu, nos estás manifestando, Señor. Permítenos, Señor, danos hoy en esta hora la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Padre, y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Te pedimos que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Padre, por favor, sobre todas las cosas te pedimos, Señor, que la vida tuya no solamente abunde, sino que sobreabunde para que otros puedan venir y beber y de lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar. Que nos capacite, Señor, y nos instruya, Señor, y nos uses con poder y gloria y nos abras puertas eficaces para la predicación del Evangelio, para que podamos también, Señor, lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar, Padre. Danos vida para dar vida, Padre, y por la vida, Padre, hasta la vida misma. Quita toda indiferencia, todo estupor, toda indiferencia, toda pereza, Señor, toda negligencia, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos para que seamos diligentes, esforzados y valientes en predicar, Señor, y enseñar tu palabra, tu voluntad, Señor, a los hombres, Dios mío. Por favor, Padre, obra con tu Espíritu Santo en la iglesia, capacítanos y usa con poder y gloria desde el mayor hasta el menor, que todo, Señor, prediquemos, Señor, con denuedo, Señor, el Evangelio del reino de los cielos, que las señales y los prodigios acompañen esa predicación, que las tinieblas retrocedan, que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Padre nuestro, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos este tiempo, y en el nombre poderoso de Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, entonces de nuevo, buenas noches. Para todos los que están aquí, para los que están allá en casa, a la distancia también, bienvenidos a este tiempo. Buenas noches. Bien, entonces como siempre estamos entonces tratando de continuar aprendiendo, conociendo, como siempre digo, como siempre tratamos de hacer un pequeño resumen para empalmar entonces lo que hemos aprendido, lo que vimos entonces durante la última lección para poder entonces de alguna manera continuar. Y bueno, entonces si hay alguno que quiera participar en esta hora, que quiera más o menos entonces darnos, digamos, ese pequeño recorderis, llamémoslo así, acerca de lo que vimos la última clase. Alguien que quiera entonces de manera voluntaria, esporádica, participar, a ver, uno solo.
El problema es cuando todos se alzan la mano, cuando todos quieren, porque no sé a quién escoger, para no quedarle mal a ninguno, por favor. Porque no quiero quedarle mal a ninguno, porque después se resienten, porque por pastor, y usted no me dejó a mí, yo tenía ganas, yo quería, y yo, ay, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Mm? Bueno, están hoy, pero enchufaditicos. Bueno, entonces vamos a ver con la ayuda del Padre a ir haciendo ese resumen juntos. ¿De qué hablamos entonces la última clase? Acerca del pecado, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca del pecado. Hablamos entonces y aprendimos acerca de, ¿recuerdan? El pecado original. Y hablamos entonces del pecado original y decíamos que, bueno, que al hablar de ese pecado original, entonces es igual a decir de entonces lo que le dio como tal origen al pecado. El origen del pecado, perdón, el origen del pecado. Y aprendíamos entonces que el origen del pecado no es en el huerto del Edén y no es o no ocurre por causa del hombre como tal, sino entonces ocurre en el cielo y es por causa de los ángeles. ¿Ven? Y entonces aprendimos que ese es el pecado original o también el pecado satánico. Y es entonces el producto de ¿qué? De el enaltecimiento del corazón, la rebeldía, la desobediencia. Todo esto que estoy nombrando es importante que lo tengamos claro. Rebeldía, desobediencia, producto de un corazón ¿qué? Enaltecido. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el pecado como tal original. Pero además, entonces aprendimos acerca del hombre y del origen del hombre. Y también, ¿cierto? Eso lo vimos, acerca de dónde fue creado, dónde fueron creados los ángeles y dónde fuimos creados los hombres. ¿Cuál es el origen de los ángeles y cuál es el origen qué? Del hombre. Y vemos que es totalmente diferente. Los ángeles fueron entonces seres creados en el cielo. Los hombres somos hombres, seres creados en la tierra. Óigame bien, ángeles fueron creados ¿dónde? Arriba, en lo alto. Y los hombres fuimos creados ¿dónde? Abajo. 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 ¿Ve? Entonces, ayer también durante el culto, pues maravilloso porque pudimos, hecho, aprender más y poder ampliar más el panorama acerca de esta realidad y de conocer entonces el propósito de Dios, el Padre, creador de todas las cosas, para con los ángeles y para con el hombre. Y grande error, es pues no tener entonces claridad acerca de esta verdad, de esta realidad. ¿Ve? Y pues confundir y tener entonces un arroz con mango con respecto a entonces Dios, el creador, y sus criaturas y su creación. ¿Ve? Y es como ayer durante la predicación hablaba, les compartía, está la confusión que de incluso cuando hoy en día las personas de manera religiosa, cuando incluso más que todo, sobre todo, cuando mueren los niños, entonces de inmediato, entonces lo asocian con que ese niño se transformó en ¿qué? Ese es ya un angelito. Y también no solamente, bueno, principalmente con los niños porque lo asocian con la inocencia. Pero también hay otros que pues su cariño y su amor por los seres queridos va más allá
Y entonces, cuando de alguna manera fallece, digamos, su papá, al que ama con todo el corazón, yo tengo un ángel en el cielo que me cuida. ¿Cierto? Bueno, ¿sí me siguen o no? O en su defecto a la mamá, o en su defecto al hijo, en fin, anyway, de todas formas, de todo, perdón, de todo, de todas las formas, de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, existen pero la cuestión es esa, que entonces el hombre, el ser humano, por causa de eso, de la ignorancia, del desconocimiento acerca de Dios y de su voluntad, entonces se transforma en ángel. Y ahí incluso entonces, eso es una, digamos, herejía. Eso es algo, digamos, que no es bíblico, sostenible. Como al igual entonces, digamos, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en 2 ocasiones se mencionan a los hijos de Dios. Vamos a verlos para que. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice así, versículo a partir del 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su sangre. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová. Oh, muy importante esta porción. Y la otra porción es donde está haciendo referencia a hijos de Dios, es en Job. Vamos allí al libro de Job, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Sí. Ojo, ahí, paremos un momento ahí. Entonces, bien, en estas 2 porciones aparece la palabra hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, solamente en esas 2 porciones aparece
los hijos de Dios. Y bien, entonces, como les decía, producto de eso, del desconocimiento, porque aunque, digamos, leen la Biblia, entonces teniendo ojos para ver, no ven. Porque entonces la Biblia da testimonio de que el libro como tal está sellado. Y la Biblia, al igual que cualquier libro, entonces contiene sabiduría, contiene entonces o tiene un mensaje, al igual que el Quijote, al igual que la Ilíada, que la Odisea, que cualquier otro libro. ¿Ve? Y entonces la puede leer cualquiera. La Biblia la estudian, la leen los musulmanes, los Hare Krishnas, los budistas. La Biblia la leen los políticos, imagínense en los políticos. Los políticos leen la Biblia. La Biblia la puede leer cualquier persona, los curas leen la Biblia. Y no solamente leen, sino escudriñan, estudian la Biblia. Los curas, los ateos, cualquier persona, cualquier persona. Pero el Señor está diciendo en su predicación, y es famosa esa alocución suya cuando dice: el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, perdón, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues uno entonces, digamos, no le podría de cierta manera hallar sentido a esas palabras, porque efectivamente los ojos son para ver y los oídos son para oír. Pero está diciendo entonces que no, que no, que no, que no, que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. ¿A qué creen ustedes? ¿A qué piensan ustedes que está haciendo referencia a esa locución de nuestro Señor Jesús? ¿Perdón? Sí, hermana, pero con confianza. A ver, dele micrófono, que ella es, con micrófono es que se entusiasma. Ojos y oídos espirituales. Muy bien, gracias. ¿Qué más? A ver, participen, rompan el hielo. ¿Quién más? A ver, ¿a qué creen ustedes? Ok, bueno, entonces, bien, gracias por la masiva participación. Y entonces, la cuestión es que está haciendo referencia a, escuchen bien, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea. Todos, en principio, los seres humanos tenemos oídos y con los oídos oímos. Y todos los seres humanos tenemos ojos y con los ojos vemos. Pero entonces esa locución de nuestro Señor Jesucristo es, y tiene o cobra relevancia, es cuando entendemos a qué es lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere. Y a lo que nuestro Señor Jesucristo se refiere es a aquel al que le haya dado Dios oídos para oírlo a Él y ojos para ver su gloria. Es a eso lo que se está refiriendo. El que tiene oídos para oír es al que la palabra de Dios es al que Dios le permite escuchar su palabra. Y el que tiene ojos para ver es al que Dios le permite ver su gloria. Y aunque todos tienen ojos para ver, no todos ven con los ojos las maravillas y la gloria de Dios. Y aunque todos, ¿recuerdan en Pentecostés? Cuando descendió el Espíritu Santo allá en Hechos de los Apóstoles, vamos rápidamente. Vamos no tan rápidamente porque yo siento que no hay que tener tanta prisa, porque este tema de verdad es de vital importancia. Tener claridad y poder rumiar y masticar una y otra vez todo lo que tenga que ver y esté relacionado con el pecado es de ahí maravilloso. Un fundamento, una base
sólida para la vida de fe. Entonces, así que no me voy, digamos, voy a quitar la muletilla esa rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice entonces que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Óigame bien, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos aquellos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oh, escúchenme bien, ocurre algo. Bueno, de hecho, acuérdense, no me dejen olvidar, acordémonos, porque ayer no lo avisé. Este domingo que viene celebramos ya Pentecostés. Este domingo que viene vamos entonces a celebrar ya Pentecostés. Se cumplen los 50 días, es el séptimo más uno, séptimo domingo más sábado más uno. Entonces, para que tengamos en cuenta, ese día vamos a celebrar Pentecostés, como sabemos. Entonces, enseñando acerca de Pentecostés, esa es la forma como celebramos. Pero también vamos entonces a imponer manos y vamos a orar y a pedir para que entonces aquellos que aún no han recibido el Espíritu Santo, no han manifestado ese bautismo en el Espíritu Santo hablando en lenguas, pues puedan hacerlo. Y aquellos que ya lo hicieron, pues que también reciban la llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces bien, aquí está ocurriendo aquello maravilloso que es la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, de la cual nuestro Señor Jesucristo les habló a sus discípulos, y que se acuerdan, hablando acerca del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo resalta, que es lo más grandioso y lo más maravilloso del Hijo, ¿no? Que exalta al Padre y al Espíritu Santo, y entonces resalta esa obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo y deja claridad acerca de la importancia y la relevancia del papel del Espíritu Santo. Y lo maximiza, lo maximiza, ¿no recuerdan? Entonces incluso les dice: les conviene que yo me vaya, porque si me fuere os lo enviaré, porque si no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo. Allá estoy entonces citando el Evangelio según San Juan, capítulo 16, cuando el Señor entonces dice: mire, les conviene. Si vieran qué maravillosa es la fuerza de ese contexto bíblico, o sea, es por su propio bien, es por su propio bienestar. Esa tristeza o esa, digamos, congoja que tienen porque yo me voy, no tiene fundamento si ustedes pueden o entendieran o tuvieran claridad acerca de la obra maravillosa, de la importancia que tiene el ministerio del Espíritu Santo. Eso son las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí. Les conviene, yo os digo, os conviene que yo me vaya. Entonces, bien, en su ministerio, cuando el Señor resalta ese ministerio del Espíritu Santo, es demasiado
demasiado, es vital de la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no es, no se puede, no se lleva a cabo. Y por eso es que debemos entonces esforzarnos por conocer a Dios tal cual como Él se nos manifestó, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bien, entonces esa relevancia, esa importancia de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo allá en Juan 14, en 16:8 la deja clara, ¿se acuerdan? Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia. Ok, el ministerio del Espíritu Santo es convencer. ¿Ustedes entienden el concepto de convencer? Persuadir, insistir, convencer, como de alguna manera, escúchenme bien, como cuando uno necesita o quiere entonces un permiso. Cuando uno quiere una cosa y entonces, ¿qué hace? Para convencer a la persona, ¿cuál es la manera más fácil de convencer? El Señor Jesucristo nos lo enseña en la parábola, ¿se acuerda? Había un juez que no temía a Dios y había una viuda y venía todo. La insistencia, la perseverancia alcanza, ¿qué? La persistencia alcanza, vence lo que la dicha no alcanza. ¿Sí lo han oído? Entonces por eso, porque el Espíritu que nos ha dado nos cela, nos anhela con celo santo. Es persistente, el Espíritu Santo es ahí. Por eso es tan maravilloso para maravilloso y es, digamos, vivir la vida de fe solamente puede y es correctamente vivida a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá, o sea, insistiéndole, guiándolo todo el tiempo a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, todo el tiempo. Y entonces, pastor, ¿usted por qué no hablamos de otra cosa en la iglesia? Sí, porque es la iglesia del Espíritu, donde obra el Espíritu Santo. No se habla de otra cosa. Pero todo el tiempo acerca de lo mismo y convencerá. ¿Y cómo es convencer? Ay, ¿cómo hace para convencer a alguien? Todo el tiempo la misma cosa, insistiendo. Cómpremelo, mire que yo me voy a portar bien, se lo juro que yo no digo, pero cómpremelo. Y uno, ay, ya termina mañana, me toca así, yo acabo de ser víctima de Santiago ahí con una bola de fútbol. Una bola de fútbol, ay, no, que ya me tiene hasta aquí ya. Cada vez que me ve y la bola de fútbol, lo que te dije, y entonces mañana no estudio, mañana voy a recibir las notas. Bueno, aquello es una insistencia y no cambia de tema. Así es el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio todo el tiempo. Por eso en la iglesia del Señor, donde el Espíritu Santo es el que obra, no se predica y no se habla y no se enseña acerca de nada más que no sea de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de su obra salvadora. Y de la obra que Él hizo en la cruz al morir y resucitar, derramar su sangre como propiciación, como pago por nuestros pecados. Porque es la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces, pero, qué bien. Aquí viene finalmente entonces el Espíritu Santo y hay algo maravilloso. Hay dos tipos de espectadores. Narra y habla que por ese entonces habían varones como los varones piadosos. Eran varones piadosos, o sea, imagínense, de todas las naciones de la tierra, que habían venido a cumplir en obediencia al mandamiento. ¿Se acuerda? Se celebraba la fiesta de ¿qué? De Pentecostés, y ellos eran judíos piadosos, o sea, hombres celosos que guardaban la fiesta y venían desde, óigame bien, desde más allá del Cirene. ¿Saben dónde es eso? Más allá del Cirene, ¿saben dónde es? Más o menos para que se ubiquen, más allá está Egipto, Libia, Marruecos. Desde Marruecos, peregrinando
hasta Jerusalén, meses de camino, para ir a cumplir el mandamiento del Señor. Entonces, esos son esos varones piadosos, hombres celosos, cumplidores, guardadores de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés. Pero que habían otros que no eran, ¿qué? Piadosos. Y los varones que eran piadosos, al ver entonces esto, quedaron extasiados, maravillados, al oír en su propia lengua las maravillas de Dios. Pero esos otros que no eran piadosos, escuchaban y al escucharlos dijeron, estos están ebrios, llenos de mosto, significa humas, borrachos. ¿Ve? De ahí entonces mucha gente se pega para decir, no, es que las lenguas son idiomas y yo tengo un idioma, decía una vez uno, a mí me han comentado, me han dicho que las lenguas, pastor, me han dicho que las lenguas mías son un hebreo, digo, ¿qué fue? No, un arameo muy antiguo y yo pues extinto casi, y yo pues que yo sepa casi que sí, todos son extintos, el arameo. Y sí, y el otro decía, no, yo hablo también un italiano y otro entonces que diciendo que el señor que no hablaba inglés fue a un lugar y empezó a hablar en inglés y predicó correcto en inglés y bienísimo en inglés porque el Señor le dio, las lenguas se le convirtieron en inglés. ¿Ve? Porque aquí habían unos que hablaban árabe, otros que hablaban griego, otros que hablaban muchísimos dialectos, y entonces dicen que los que hablaban las lenguas que le dieron eran que unos hablaban entonces en árabe, otros hablaban en griego, otros hablaban. Eso no es lo que está diciendo ahí. Dice que ellos hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y ellos hablaban en lenguas, pero que los que estaban oyendo escuchaban esas lenguas en sus propios lenguajes, en sus propias lenguas. No quiere decir que los apóstoles estuvieran hablando en sus lenguas, sino que Dios les dio, ¿qué? Oídos para oír y ojos para ver las maravillas de Dios. En cambio, los que no eran piadosos, no. ¿Qué son? ¿Qué están ahí? Ustedes saben, hablando turco, están borrachos. Eso es. El que tiene oídos para oír, oiga, es entonces, o está haciendo referencia a quien el Señor se le haya revelado, se le haya manifestado. ¿Recuerdan Lidia, la vendedora de púrpura? Entonces Dios, el Señor, le abrió el corazón para que escuchara el mensaje que Pablo estaba hablando. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles está, ¿te acuerdan? Lidia, la vendedora de púrpura. Aquí en Hechos 18, 16. Encarcelados en Filipo. 16:11 dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta.
estaba oyendo, pero el Señor abrió ¿qué? Corazón. Le dio oídos para oír y se bautizó. Y dice que habían varias mujeres, pero no narra sino la conversión de ella. ¿Sí siguen? Entonces, el punto. Aunque usted y yo veamos entonces que la Biblia la leen y la estudian los musulmanes, los curas, políticos, los políticos, que veías entonces con todo este revuelo, digamos, de lo de las armas y todo esto que ocurrió en Estados Unidos, veía yo esa empresa que fabrica el fusil o el rifle que usó ese muchacho, el tirador. Entonces, hace como 15 días sacó una publicidad, antes de la masacre, sacó una publicidad donde hay un niño como de máximo 3 años con un fusil de los que ellos venden en las piernas y un versículo abajo bíblico: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Así, así. Y eso todo, para eso sirve, para eso está la Biblia. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entonces, por eso. Porque entonces, tal cual como en la Biblia mismo está escrito, Isaías 29, recordando todas estas cosas que hemos ido aprendiendo, que para mí no es molesto recordárselas y para ustedes es seguro. Y cómo es de insistente el Espíritu Santo, ¿no? Convencerá. ¿Cómo? Le fascina persuadirnos, gracias. Y nos recuerda siempre. Y nos lleva a las mismas cosas que están escritas en la Biblia. Y nos sustenta con su palabra y nos ayuda para que su palabra no sea suficiente. Isaías 29 dice entonces, capítulo 29, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijere: y si le diere el libro a un... Esa es la realidad, eso es lo que ocurre con la Biblia. Ay, pero es que ustedes como que tan diferentes, ¿por qué como no la misma cosa, como que tan raro? ¿Por qué? Pues porque ese es el clamor, el ruego y la súplica constante, que haya entonces ¿qué? Revelación. Que haya revelación, que haya revelación. Que el Padre obre con su Espíritu Santo y traiga la revelación de su voluntad a través de la Biblia, de la palabra escrita. Y entonces, al haber entonces revelación, por eso, entonces lo que aprendemos es totalmente diferente a lo que de alguna manera los que no tienen revelación hablan o dicen. Y con respecto, entonces, ¿a dónde? ¿Por qué llegamos a este punto? Donde en la Biblia, en el Antiguo Testamento, menciona hijos de Dios. Porque esos hijos de Dios, entonces, según los teólogos y en la mayoría de las Biblias, incluso de los comentarios bíblicos y esas Biblias peligrosísimas de estudio, entonces, todos esos hijos de Dios a los que está haciendo referencia en Génesis 6 y en Job 1, ellos están diciendo que en realidad se está haciendo referencia a ángeles, a los ángeles. Entonces,
dice claramente, escúchenme bien, que cuando los hijos de los hombres les nacieron hijas y viendo a los hijos de los hombres les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, entonces ellos tienen todo su cuento, digamos, toda esa herejía gira en torno a que efectivamente esos son los ángeles caídos que tuvieron entonces relaciones con las mujeres, con los seres humanos. Y que entonces el fruto de esa unión entre ángeles y mujeres humanas fue lo que le dio entonces origen a esos gigantes. ¿Ve? A esos gigantes. Y ahí entonces ustedes van a ver en National Geographic, en, bueno, History, todo eso, donde hay descubrimientos de gigantes. Y, uy, vean, si ve, la Biblia tiene razón. Y salen entonces los, digamos, religiosos, los pentecostales, bueno, en fin, todos, digamos, los cristianos y diciendo, si ve que es que lo que la Biblia dice en todos esos blogs cristianos, la Biblia tenía razón. Ya descubrieron los restos de gigantes. Pero todo eso se da o se va a pique con rastra. ¿Cómo? Con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le hicieron una pregunta acerca de la resurrección. ¿Ve? Porque los saduceos, entonces, que era una secta del judaísmo, no creía entonces en la resurrección porque no creía en que existiera realmente otra vida, otro mundo, otra creación y otras criaturas, en este caso los ángeles. ¿Ve? Ellos no creían entonces, y aunque la Biblia da testimonio acerca de la resurrección, la Biblia da testimonio acerca de los ángeles, y aunque tenían ojos para leer y leían ángeles y veían el ministerio de los ángeles, no creían en la existencia de los ángeles. No creían así literal. Y hay testimonio de la resurrección, no creían en la resurrección. Entonces le preguntan allá a nuestro Señor Jesucristo, vamos al Evangelio, vamos a verlo en la versión según, en el Evangelio según, en el testimonio, según Mateo. Capítulo 22. Dice, versículo 23. Aquel día vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Entonces le está hablando nuestro Señor Jesucristo y está diciéndoles de frente, ignorantes. ¿Sí o no? Ustedes no conocen, ustedes no saben, porque entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Van a negar acerca de la resurrección
y van a hablar o van a decir que tienen fe y mencionan a Moisés. Si a Moisés dice la Biblia, la Escritura, que se le apareció el ángel de Jehová. Entonces, qué loco, ¿eh? Pero así de incoherente es la religión. Así sin sentido es la religión. Finalmente, entonces, como les decía, una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo trae claridad acerca de que efectivamente no es cierto, no es verdad, de que esos en la Biblia que están escritos, a los que Moisés, escúchenme bien, a los que Moisés escribió o escribió como hijos de Dios, está refiriendo, sean ángeles. Porque los ángeles no procrean, los ángeles ni se casan, ni se dan en casamiento. Cuando vemos el sentido bíblico de casarse, es entonces unirá el hombre a la mujer y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Cierto que sí? O sea, se unen entonces a través de un acto sexual, de una relación sexual. Y que entonces el principio bíblico de la relación sexual es procrear. Es procrear. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces, esa verdad, como les repito, y cuando usted va a tratar de explicar esto y va a mencionar este versículo, se los digo con experiencia propia. Una vez un hombre a mí, pues, que tiene más títulos que la nobleza inglesa con teólogo, me decía, es que es un solo versículo. Y yo, pero es que es Jesucristo el que está hablando. Es un solo versículo, pero está escrito. No, es que la hermenéutica prohíbe, usted no puede considerar un solo versículo. Si es un solo versículo, no, perdóneme. Su hermenéutica, pero es que son las palabras de Jesucristo. Y todo esto proviene de eso, de su ignorancia, de su desconocimiento, porque no tiene revelación acerca de Dios y de su voluntad. Y no entiende entonces que una cosa son los ángeles y otra cosa son los hombres. Y si entonces los ángeles fueran iguales a los hombres, no se llamarían ángeles, sino que se llamarían hombres. Y si los hombres fuéramos iguales a los ángeles, no nos llamaríamos hombres, sino que nos llamaríamos ¿cómo? Exacto. ¿Para qué ponerle dos nombres a algo que son la misma cosa? ¿Le ve usted que tenga sentido? No tiene ningún sentido. Entonces, finalmente, escuchen, el libro de Job está acomodado antes de los Salmos, pero el libro de Job es un libro que es, digamos, tan antiguo y habla acerca de este varón Job y es desde la época del Génesis. Miremos de quién es hijo, para que veamos de quién es hijo Job. Génesis 46, para que veamos quién es ese Job del que está escribiendo ahí Moisés. Que está escribiendo Moisés en Génesis y que está narrado, y que entonces ese libro de Job es realmente tan antiguo como yo no podría decirle, no, es que lo escribió Moisés, pero es contemporáneo con la escritura, con los escritos de Moisés. ¿Qué les dije? Génesis 46, ¿sí? Ahí Génesis 46, 13. ¿Cierto? Jacob y su familia en Egipto. Los hijos de Isaacar son ¿qué? Entonces ese es Job. Job es nieto de Jacob, hijo de Isaacar. ¿Ven ustedes? Entonces es tan antiguo como los escritos como todos los escritos de Moisés. Yo no les podría decir a ustedes si eso, que muy probablemente lo haya escrito Moisés, ¿ok?
Pero lo que sí les puedo y les digo entonces que ese Job, del libro de Job, es nieto de Jacob. O sea que está hablando, está haciendo referencia a los patriarcas, ¿sí ve? ¿Ve? Y entonces si usted va a ver, si uno va a ver, entonces la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, miremos entonces en el Evangelio según San Lucas, en el testimonio según San Lucas, y ahí vamos a entender. 3:23. Leamos a partir del 23. Lean. Jesús mismo. Sí, vamos, 1, 2, 3. Ah, ¿no han llegado? Ok. Lucas 3:23. Pura vida. ¿Ya? Va. Ah, no, todavía no. Bueno. A la pucha, no digan entonces que no avanzamos. 1, 2, 3. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esí, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Nudán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Morí, hijo de Matat, Hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatán, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarek, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Abel, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Axazara, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ah, entonces todo esto es producto del desconocimiento de la voluntad de Dios por no haber ¿qué? Revelación. Porque no obra ¿qué? Porque no obra el Espíritu Santo. ¿Por qué no obra el Espíritu Santo? ¿Por qué no obra el Espíritu Santo? Porque en una iglesia no obra el Espíritu Santo. Porque es una iglesia perezosa, una iglesia desobediente. Una iglesia perezosa, una iglesia desobediente. Una iglesia perezosa y una iglesia desobediente es lo que hace entonces que el Espíritu Santo no obre. Un pastor perezoso, un pastor desobediente, no obra el Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso dice claramente entonces no contristéis al Espíritu Santo. Porque entonces efectivamente, entonces como el Señor dice, arrepiéntete porque si no vuelves a tu primer amor, entonces ¿qué? ¿Tomaré qué? Mi candelabro. Entonces quitará el Espíritu Santo.
y es quitado el Espíritu Santo y no hay, entonces no obra el Espíritu Santo. No obra el Espíritu Santo, pero siguen siendo cristianos, ¿sí o no? Pero siguen siendo cristianos. Tú que tienes entonces fama de que estás vivo y estás ¿qué? Muerto, le dice. Entonces, bueno, la cuestión es eso. ¿Por qué? Porque entonces desconocen realmente entonces todo el contexto bíblico. Y cuando no entonces hay conocimiento del contexto bíblico, pues entonces todo lo tratan de acomodar. Usted sabe cómo es cuando entonces uno no sabe, no puede, la ficha no es, ¿la va a qué? La va a calzar, que calce a la fuerza. ¿Ve? Porque entonces miren, aquí está hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y está hablando entonces de toda esa línea y finaliza como ¿qué? Hijo de Dios. A eso está llamando hijo de Dios. ¿A quiénes está haciendo referencia o a quiénes se está refiriendo como hijos de Dios? A los que están entonces siguiendo la línea para la venida, para la manifestación ¿de quién? De Jesucristo, que es el Hijo unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Entonces está hablando es acerca del hombre, de los hombres espirituales, está haciendo referencia a los hombres espirituales, porque entonces Dios no solamente creó al hombre, sino que Dios, además de crearlo, lo formó. Y que entonces eso para ellos cuando no hay entendimiento es la misma cosa, todo es igual. Es igual entonces que creó, es igual que formó, es igual los ángeles que son que los hombres. Y es todo el mismo arroz con mango. Y no hay diferencia entre una cosa y la otra. Pero la Biblia da testimonio acerca de que Dios creó. Y esto ya lo hemos aprendido, ¿cierto que sí o no? Miles de veces y lo tomamos, pero siempre lo estamos retomando. ¿Por qué siempre lo estamos retomando? Porque es ¿qué? Porque es el principio. Porque es el principio. Y cuando no se tiene claridad acerca del principio, entonces escúcheme bien, cuando la base, el fundamento no es firme, entonces todo el edificio tambalea. Y por eso entonces todo el edificio tambalea y pueden entonces haber ya construido un castillo más alto que cualquier rascacielos, pero si la base y el fundamento no es sólido, se desploma en cualquier momento. Y eso es lo que ocurre con la fe entonces de muchos, y eso es lo que ocurre con, digamos, muchísima iglesia. Que se abren y se cierran como abriendo negocio, usted no ha visto, como abriendo entonces un negocio a ver si pega. Y no permanecen, porque no hay fundamento, porque no conocen ni no tienen claridad acerca del principio. Dios creó al hombre y Dios creó es con algún acento ahí, hermana. Con O, así, con O, sí. Ah, el acento en la O. Creó y formó. Y entender también esta realidad para con lo que estamos hablando acerca del pecado es importante. Dios creó al hombre y lo formó. En el momento cuando lo creó está hablando acerca en el momento de que hizo la forma humana, este cuerpo de carne. La forma humana. Un ser humano. Pero que su naturaleza, su origen es entonces el mismo, entonces digamos algo así, comparte la forma humana que es polvo de la tierra, que es carne. Pero el propósito inicial de Dios no era solamente crear al hombre, que no dijo que fuera solamente a su imagen, sino que además fuera ¿qué? Conforme a su semejanza, o sea que tuviera a esa criatura atributos del creador. Y a eso entonces se está refiriendo a que entonces el hombre fuera un ser espiritual. Dios es espíritu, o sea que compartiera la naturaleza divina. Entonces, al hacer un ser espiritual, entonces, ¿qué es a lo que esto conlleva?
Pues que entonces hay espiritualidad en el hombre, quiere decir que hay entonces ahora el sentido del hombre se eleva. Se eleva. ¿Por qué? Porque este es un ser que es un ser de carne, una forma simplemente humana y que comparte la misma naturaleza del resto, entonces de las otras criaturas, en este caso de los animales, que es polvo y al polvo vuelve y no hay memoria más. Ya les he contado la vez, entonces es traumático para muchas personas saber esta realidad, que los perros no van al cielo, que no existe un cielo para los perros, que los animales no son eternos, que no tienen eternidad, son solamente carne temporal. Pero cuando el hombre llega a ser, su origen no es ser espiritual, es carne. El Señor mismo lo dice, no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es ¿qué? Pero está diciendo que le pesó en el corazón haber hecho al hombre de la tierra. Está diciendo el Señor se lamenta de la condición de haberlo hecho ¿de dónde? Porque entonces está viendo claramente cómo ese polvo de la tierra es para corromperse. O sea, es como se dice, es ¿una qué? ¿Una qué? Un caldo de cultivo, sí, muy bien, pero o sea que es un fosforito que se prende solo. ¿Sí me explico? O sea, que se prende solo. Se queda mismo el creador. Se sorprende de la creación. ¡Ah! ¿Cómo así? O sea, ¿no sabía, no conoce todas las cosas? Sí, es omnisciente. Pero el hecho que sea omnisciente no quiere decir que no se sorprenda. Y ahí es donde mucha gente, miren, yo he visto y hay libros enteros acerca de que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Hay de esa porción de Génesis 6. De que sí la tienen memorizada o no. De que le dolió y le pesó en su corazón. Porque entonces está viendo cómo efectivamente... o sea, no es que, o sea, me tomó por sorpresa, ni yo me lo imaginé. No. Pero no quiere decir eso que no se sorprenda. O sea, que no quiere decir que el hecho de que entonces el Señor conozca y sepa todas las cosas, no quiere decir que en el momento que las cosas que Él conoce y sabe, entonces se llevan a cabo, le causen sorpresa. Porque es un ser que vivo, porque es un ser vivo, porque es el Dios viviente y es el Dios entonces que creó, pero que participa. Ustedes no lo han podido ver en la Biblia, con la creación, con la criatura. Creí hijos y los engrandecí y mire cómo me pagan. Asómbrense cielos o tierra. ¿Quién ha visto o quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha oído que entonces en algún pueblo hayan cambiado su Dios? En cambio, mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua vivas y no está quejándose Dios. Y no se está lamentando, ¡ay! Y no está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y no se está sorprendiendo, no se está sorprendiendo. Por favor, entendamos. Y le dolió Dios al haber creado al hombre y deja claro de dónde, ¿no? Es que, mire, no lo parafraseamos porque lo veo como que sí, pero no se lo saben de memoria. Ah, exacto. De haber creado al hombre, ¿qué? De la tierra. Así, de haber creado al hombre en la tierra. Y ¿dónde dice aquí literal? Y vio Dios... Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de su corazón de pensamiento era de continuo mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, haber hecho al hombre en la tierra está diciendo que de la condición, recuerdan del origen, lleno de infectado, en la tierra llena de ¿qué?
llena de COVID, infestada de pecado. Estamos aprendiendo, ¿se acuerdan? Y ya íbamos a empezar a ver, pero estamos aprendiendo acerca de ese pecado intrínseco, del pecado que mora y que está en ¿dónde? En la carne y que hace parte de la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Y eso nadie lo sabe, nadie lo habla, nadie lo conoce. Entonces, porque está hablando que le pesó a hacer ¿a quién? Al hombre. Y dijo, entonces raeré de la tierra a todo. Escuchen bien esta parte, qué bonito. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que, ¿qué? Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues no me arrepiento de haberlos, ¿qué? Hecho, pues me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepintió y dijo, raeré de la faz de la tierra a todo hombre que, ¿qué? Dígalo, que dígalo. ¿Y qué sigue? Sí, pero ya pasó eso, ¿qué sigue? Ah, pero Noé halló gracia delante de los que. Entonces, si dice que iba a raer de la faz de la tierra a todo hombre que había creado, ¿de cuáles está hablando? Ah, de estos, pero no de estos, porque ¿cómo va a venir su hijo al mundo? Ah, porque no nombra ahí a Noé. Cuando leímos la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, Ángela se llamaba. Entonces está aquí dejando claridad, es eso, que el punto aquí entonces es que dos, ya lo hemos hecho muchas veces, se multiplican, ¿cierto que sí? Y aquí coge a un niño, a uno, lo trae para acá y lo pone en el huerto y le pone espíritu, entonces llega a ser un hombre. Miren qué bonito. Miren, diferente. ¿Sí o no? Y de la costilla de él saca una niña. Puro espíritu. Solo espíritu. ¿Ven qué bonito? Y entonces estos entonces también se multiplican. ¿Y tuvieron cuántos? No, primero dos. Caín y Abel, ¿verdad? Pero Caín mató a Abel. ¿Quedó solamente quién? Caín. Y dice que a Caín lo echó. Y dice que entonces se fue a vivir en la tierra de Nod, de los desterrados. Y dijo, cualquiera que me halle ciertamente, entonces ¿qué? Me matará. Ah, ¿y por qué entonces vuelvo al polvo donde? Ah, se vino para con estos. Y tomó mujer Caín. ¿Y de dónde? No era de aquí, porque estaba aquí solo, no era su papá. Ah, pero se llegó a esta. Y entonces le dio origen a los nefilinos. Esa es la palabra bíblica que traduce mal, de manera errónea, ahí como gigantes, que se llaman nefilinos, que significa caídos, que ya tienen una naturaleza por sí ser carne, y ahora tienen una naturaleza de un espíritu caído, o sea, los que están mal y peor. Y se llega a esta, y entonces tiene y este es un nefilino. Por eso dice que ya había gigantes en la tierra. Ya habían nefilinos, porque Caín es el que le da origen al primer nefilín. Pero que entonces nació Set. Y Set entonces también se procreó, ya Set procreó y empezó a formar familia, y que entonces de estos espirituales otra vez quisieron hacer la misma. Entonces el Señor se va a mezclar el espíritu y se van a quedar solamente eso. Entonces paremos eso, ya. No se necesitan más.
juicio sobre la carne. ¡Tarán! En el diluvio, claro. ¿Sed con quién? Muy bien. Entonces dice en capítulo 6 que les nacieron hijos e hijas, a Adán y a Eva, con hermanas, con su hermana. Sí, eso no había ley, no había mandamiento acerca de eso. No había mandamiento acerca de eso. Como entonces Abraham era hermano de Sara también. No había mandamiento acerca de eso. Y dicen, les nacieron hijos e hijas. Entonces les nacieron hijos y hijas, y entonces una de esas mismas hijas, sus hermanas, entonces le da origen. Y se mantiene el espíritu, que es lo que el Señor está guardando. Porque esta es la línea roja, la línea de la sangre del Hijo de Dios. Entonces a estos se llaman hijos de Dios, no a los ángeles. Porque ¿a cuál de los hijos? Hebreos, para terminar de refutarlo, de tirarlo abajo, y en eso se nos ha ido toda la clase, maravilloso, porque para mí no es molesto y para ustedes es seguro. ¿Dónde es que estaba? ¿A dónde es que estaba? Hebreos, capítulo 1, entonces, dice, versículo 5, ¿qué dice? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está diciendo que entonces, y otra vez cuando introduce al mundo, dice que los ángeles son siervos de los hijos de Dios. Ve qué interesante, qué bonito, ¿no les parece? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Pecado. Mire, yo la otra vez escuché y una vez una persona que había tenido fue al cielo y tuvo una visión y vio a un ángel llorando en un rincón. Que Pisito estaba aburrido porque no podía llamar a Dios Padre, porque no podía ser hijo de Dios. No podía ser hijo de Dios, y el angelito vieran que congoja, triste, aburrido. No es así. No, ¿por qué no? Porque los ángeles no se sienten tristes porque no son hijos de Dios. Porque son ángeles. Porque son ángeles. Porque son ángeles y puede haber ese sentimiento de tristeza, de envidia, de esto en un corazón si se corrompen, como en Satanás. Pero los ángeles que guardan su morada, que guardan su dignidad, no tienen ese conflicto. Porque ellos entonces se sienten, y la plenitud de la existencia de ellos está y gira en torno a cumplir su ministerio, su propósito, para lo que fueron creados. Entonces los ángeles fueron creados para el servicio del Hijo. Y los ángeles, en la Biblia nos narra el momento de éxtasis, de felicidad de los ángeles. ¿No se acuerda? Cuando vieron nacer a nuestro Señor Jesucristo, cuando vinieron al Salvador. Esa es la plenitud de la existencia para el ángel. Cada vez entonces dice la Biblia, es que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente y recibe la gracia, o sea, la fe, y proclama a Jesucristo el Hijo de Dios, los ángeles, su gloria, su poder aumenta.
Entonces la plenitud de su existencia se ve recompensada. Su labor entonces tiene una recompensa. Su ministerio tiene una paga. Y eso es para ellos, para los ángeles, la plenitud de la existencia. Porque para ese propósito fueron creados por el Creador. En cambio, para el hombre es diferente, porque una es la gloria de los ángeles y una es la gloria del hombre, porque las estrellas, aunque son muchas, difieren en gloria. Y la gloria del hombre es llegar a ser hijo de Dios. Y la tristeza y el dolor y el sufrimiento del hombre es no alcanzar ese privilegio de llegar a ser hecho hijo de Dios, sino de llegar y de quedar como hijo del diablo. Entonces no existe ese conflicto de intereses en los ángeles. No existe, no hay ese problema. Los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles no legalmente pueden llamar a Dios. La Biblia habla del primer estado y del postrer estado, de la primera gloria y de la postrer gloria, ¿sí o no? Miren, así es. Miren, los ángeles fueron creados en el cielo y son siervos. Los hombres somos creados en debilidad en la tierra y somos hijos de Dios. Los primeros serán postreros, el mayor servirá al menor. Mírenlo. Todo eso está hablando acerca de esto. Todo eso está hablando acerca de eso. Mire, este es el origen del ángel. Y en esto llegan. Y los ángeles así están, ¿qué? Plenos. Plenos. En cambio el hombre está aquí y mire dónde llega. Los ángeles fueron creados en el cielo. El hombre fue creado arriba. ¿Qué? Los ángeles fueron creados arriba. Los hombres fuimos creados ¿dónde? Pero los hombres llegamos a donde están los ángeles con la gloria de ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿O no sabéis que habemos de juzgar a los ángeles? ¿Ve? Y no son ellos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar la salvación. Y no le dijo a Juan, no se postre, porque yo soy consiervo tuyo. Pero en cambio en el Antiguo Testamento se les postraban y perfecto, eso era. Así era, porque entonces los ángeles eran superiores, porque no habían alcanzado el estatus de hijo de Dios, aunque tenían fe, aún esa gloria no la habían recibido, la van a recibir al final. No, porque no está en la dispensación del plan de Dios. Van a heredar entonces los hombres del Antiguo Testamento como siervos también. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados ustedes porque ven y oyen lo que ven y ven lo que ven, porque de reyes y profetas desearon y no lo vieron. Porque una cosa es antes de la cruz y otra cosa es después de la cruz. ¿Ven? Entonces todas esas diferencias, hermanos amados, para las personas cuando no hay discernimiento, cuando no hay revelación, eso nada tiene relevancia. Todo es la misma cosa. No tiene sentido, no le hallan. Pero cuando uno está estudiando y hay revelación y escudriñando la voluntad de Dios, entonces sí tiene que haber muchísima claridad acerca de cada detalle. Porque nada, absolutamente nada está puesto al azar y todo hace parte de ese rompecabezas maravilloso que es la voluntad de Dios. Y cada vez que lo estudiamos es como entonces eso. La puña, estábamos armando el rompecabezas, pero nos hacen falta ¿qué? Piezas. Pero nos esforzamos y continuamos orando y persistiendo en la obediencia y entonces, bueno, vamos a armarlo. ¿Ustedes no han visto un rompecabezas? Que uno está armando un rompecabezas y usted es muy grande y entonces no lo termina de armar de una vez.
sino que lo arma ¿cómo? Poco a poco. Y entonces lo dejó ahí quieto. Y de pronto entonces dio cuenta, no, aquí no era, sí ve que está mal, pero parecía que sí calzaba. Y después va y encuentra la ficha que es y entonces la pone donde es. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es, y entonces viene más revelación y hay palabra de Dios y nos guía y entonces vamos poniendo otra fichita. Y vamos poniendo otra fichita y vamos haciendo, llenando el rompecabezas. Entonces, como ayer hablábamos, entender eso, que una cosa es la gloria del hombre y una cosa es la gloria de los ángeles. Una cosa es el propósito de Dios para con los ángeles y otra es el propósito de Dios para, entonces, escúchenme bien, los hombres. Y cuando hablamos entonces acerca de pecado original, recuerdan que estábamos hablando acerca del pecado que cometieron ¿quién? Los ángeles. Y que entonces ahora ese pecado original que cometieron los ángeles, entonces hacen y que tientan al ser humano para que lo ¿qué? Para que lo cometa. Entonces maravilloso también aclarar de que la Biblia entonces habla acerca de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Y que entonces un tema que hay que tener claridad cuando hablamos acerca del pecado es entonces tener el entendimiento sobre que una cosa es a lo que la Biblia llama pecado en el Antiguo Testamento y otra cosa es a lo que la Biblia llama pecado en el Nuevo Testamento. Ah, pero es la misma cosa. Si fuera la misma cosa, no estaría hablando de antiguo y no estaría hablando de nuevo. Hablaría nada más de una sola cosa. ¿Sí o no? Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el pecado del que la Biblia habla en el Antiguo Testamento? El pecado que habla en el Antiguo Testamento es el pecado satánico, del pecado de la rebeldía, del pecado de los ángeles que se lo transmitieron al ser humano, al hombre. ¿Que cuál es entonces ese pecado? ¿Cómo se manifiesta? Ese pecado es entonces ¿la qué? La desobediencia. ¿Cierto? La desobediencia. Que la desobediencia es entonces el producto de la rebeldía y del corazón enaltecido. Un hijo rebelde, ¿es un hijo qué? Satanás es un rebelde, y ese es el pecado que hizo cometer al hombre. La desobediencia. ¿Por cuánto? ¿Se acuerda o no? ¿O no está juzgado el hombre por ese pecado? Por cuanto desobedeciste mi voz y escuchaste a tu mujer y no hiciste lo que te mandé, entonces ¿sí es la desobediencia o no es el pecado del que habla el Antiguo Testamento? Y todo el tiempo usted va a ver que habla acerca de la desobediencia. Pero, ojo, en Juan capítulo 16, versículo 8, nuestro Señor Jesucristo entonces hablando acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por cuanto qué? De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado porque no ha ¿qué? En el unigénito Hijo de Dios.
¿Ve qué maravilloso? ¿Ve qué maravilloso? Tener claridad de esto es muy importante, porque esto es lo que trae la confusión y eso es lo que hace que muchos en la iglesia cristiana estén perdidos bajo condenación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y el Evangelio, en vez de salvarlos, los condena. Porque no hay conocimiento acerca de eso. Y esto es lo mismo, hablar, para que hilemos más delgado. Entonces, esto es hablar ¿de qué? Juan, primera de Juan, capítulo 5. Esto es hablar acerca de qué, Juan capítulo 5, ¿qué? Versículo 14. ¿Qué dice? ¿Sí? Leamos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces hay pecado, no de muerte, ¿cierto? Y hay pecado de muerte. Hay pecado que Dios perdona y pecado imperdonable. ¿Sí o no? Al testimonio del hombre es perdonable, ¿cierto así? La blasfemia contra el hombre es perdonable. Porque dijo Adán a Eva, porque Eva no estaba, a la varona, que Dios había dicho que no podía ni comer ni tocar de ese árbol. Perdona el testimonio del hombre, pero no perdona ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿La ley fue dada por hombres? Ok, pero por hombres a través. Adán le dio el mandamiento a la mujer, Moisés le dio el mandamiento al pueblo de Israel, pero esto es dado por el Espíritu Santo. El Evangelio es dado por el Espíritu Santo a los cerca de los que han predicado el Evangelio. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. El que en él cree hace a Dios mentiroso. No cree, hace a Dios mentiroso. Aquí hace al hombre mentiroso y los hombres mienten. Los hombres mentimos. ¿Ven la diferencia? Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el testimonio de Dios. Este es el testimonio de los hombres. Adán le dijo a Eva, Dios dijo no haga, no coma, no toque. ¿Cierto? Moisés le dijo, no haga, no toque, no coma. Es el testimonio de los hombres. Los hombres decimos la verdad, todos los hombres mentimos.
ay, perdón, pecado en un, pero este no. Entonces, maravilloso entender que hablamos de cosas diferentes. Y una cosa es como tal el pecado en el Antiguo Testamento, y ahí dice, sigamos leyendo, y toda injusticia, sigamos. Entonces, toda injusticia es pecado. Y la desobediencia y no hacer la voluntad, y no está mal, y no está bien, pero hay perdón. Para eso nos arrepentimos y por eso hacemos la oración de arrepentimiento. Por estarte desobedeciendo. Pero usted no puede estar diciendo por no creer en tu Hijo de Jesucristo. Por no creer en que Él murió. No hay. ¿Ven cuán diferente es? Y el desconocimiento de esto es lo que hace que muchos estén en la iglesia perdidos. Cristianos perdidos. Cristianos perdidos. Entonces, avanzamos. ¿Ve que sí avanzamos? Este es en el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. Este es el pecado de los ángeles que se lo transmitieron a los hombres, y por eso Dios entonces dice claramente que conoce mi condición, que se acuerda que somos ¿qué? Polvo de la tierra, y que han sido tentados y que... Pero para este no tiene perdón. Para este no hay perdón. No hay perdón para este perdón. Para no creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, no hay perdón. Porque está haciendo, entonces a Dios está directamente rechazando el testimonio de Dios. No es el de los ángeles. No es, si me explico. Es contra Dios mismo que está pecando. Entonces, maravilloso. ¿Listo? Bueno, dejamos ahí. Continuamos con la ayuda del Señor, poco a poco ahí. Vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Tómale una fotico, por favor, aquí, hermano, para que así podamos, para que repasen, para hacer el resumen, por favor. Bueno, hermanos amados, el Señor Jesús les bendiga. Una muy, muy feliz noche. Chao, chao.